Sí, yo aquí, hay precisamente en un soneto de Shakespeare, me parece que dice en un momento, dice, desgraciado aquel amor que se pudiera medir. Y esto, que es un poco justo lo que estabas tú diciendo, ¿no? Pero esto lo encontramos todo el día, los índices de felicidad, o sea, de un país. ¿Pero qué coño es un índice de felicidad de un país? O sea, ¿eso cómo lo mides? ¿Es como medirse el pene? O sea, te tienes que poner de un sitio para otro y luego, pero ¿cómo? ¿Pero en erección? No. O sea, son estas tonterías, digamos, del querer convertir la complejidad y la amplitud de la condición humana a algo reducible a factores gestionables. Medir el tamaño del pene es un grandísimo tema, pero quizá el asunto que hay que distinguir y que hay que discernir no es tanto el cómo, sino el por qué. Es decir, quién puede tener interés en darle utilidad a un pene a través de su medida, de establecer una medición que lo convierta en algo útil. Pero naturalmente supongo que los fabricantes de preservativos y los comercializadores, y en fin, todos los que se encuentran en este negocio, ¿no? O si no, pues posiblemente también aquellos que están a través de los procesos de subjetivación de los individuos empeñados en construir anormales. Es decir, gente que se salga de utilidad, gente que se salga de medida, bien sea por encima o bien sea por abajo. Con relación a los índices de felicidad sucede un poco lo mismo, ¿no? Entiendo yo, o sea, hay la voluntad de convertir la felicidad en una utilidad. Pero no hay que olvidar que una utilidad es siempre dependiente de un amo, es decir, de aquel que le proporciona la utilidad que a él le sirve. Tienes una llave inglesa es útil porque tú la puedes manejar como te interesa para tus propios fines. Entonces, como decíamos, claro, medir los índices de felicidad de un país, de una cultura, de una civilización, aparte de esta función, naturalmente, que yo creo que es la primordial, es decir, de convertir la felicidad en algo que sirva al marco ideológico en el que nos encontramos, pues posiblemente tenga otros motivos, como por ejemplo, pues hacer comprender a los pobres desgraciados que no están tocados por nuestra gracia, a los pobres infelices que no se benefician de nuestro marco ideológico actual, pues poder probar con ellos ese foso repleto de caimanes en el que se ha convertido el Mediterráneo, ¿no? Y entiendo que toda esa voluntad de darle utilidad a un concepto como el de la felicidad, y el de la felicidad humana en concreto, se basa en una redefinición, en una resignificación del concepto de felicidad, apoyándolo en pilares como, por ejemplo, el hacer de la felicidad un estado permanente, es decir, no un estado efímero, ocasional, momentáneo, el hacerlo en un estado permanente dependiente de un sujeto, es decir, el sujeto es el que tiene la última y la única responsabilidad sobre su propia felicidad, y sobre todo en asociar la felicidad en un estado de perpetuo abastecimiento a discreción. Pero ese tipo de felicidad, la felicidad que se produce al abastecerse continuamente de lo que uno quiere cuando lo quiere, es decir, esa puerilización del concepto de la felicidad, no solo no es más que discutible, sino que además, sobre todo, no es la felicidad de los humanos, no es nuestra felicidad. Es en todo caso la felicidad de una vaca, pero no solo una vaca cualquiera, sino una vaca que pasta en Suiza, una vaca que tiene a su disposición todos los pastos que pueda querer, y una vaca además que no reflexiona y no tiene capacidad crítica como para saber que quien le proporciona los pastos es quien va a acabar comiéndosela, es decir, es quien va a convertirla a ella misma en su propia utilidad. Nuestra felicidad no surge de eso, nuestra felicidad surge de la amartía, del error, surge de la ibris, de la pasión, surge del confrontarnos en nuestra condición de seres humanos con otros individuos que están tan huecos, tan vacíos, tan sometidos al abismo y tan sometidos a la propia condición trágica como lo estamos nosotros mismos. Esa es nuestra felicidad, y no es una felicidad que surja de manera permanente, es una felicidad que surge esporádicamente y que se produce cuando en un momento de sustentación, en un momento tremendo, digamos, de experiencia acontecimental
uno participa de esa propia condición que tiene y que tienen los demás, o sea, es la propia condición humana, cuando la ve y se reconoce en ella, y es capaz de darle simbolización, de darle comprensión y sobre todo de darle sentido, no utilidad, sino sentido. Así que aquellos que quieren convertir, digamos, a los sujetos y nos quieren convertir a través de esa redefinición de la felicidad en una utilidad, yo lo que os recomiendo es que os lo paséis por allí por donde hace espuma el jabón. Es decir, porque normalmente será gente los que os ofrecen la píldora, la receta, el tratado, la fórmula para alcanzar esa felicidad que ellos dicen que es la felicidad y que en realidad es solo la manera de ser dominado y de ser manejado por el amo y por el patrón ideológico. Esos que os ofrecen ese tipo de la felicidad, repito, normalmente será gente indiferente, es decir, gente que no sepa distinguir las diferencias, gente infeliz y gente que en ningún caso va a pelear ni por la felicidad, ni por vosotros, ni va a ser capaz de crear mundo, ni de construir presente.